Había en Samaria un hombre llamado Simón. Este hombre entre el pueblo practicaba la magia y decía a la gente: este es el gran poder de Dios. Creían en él jóvenes y adultos. Pero dice la palabra en el versículo 12 de Hechos 8 que cuando llegó Felipe, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Dios te bendiga en el día de hoy. El Padre trae para nosotros una palabra que será de bendición y está aquí. Cuando vemos que Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar y se encontró con este personaje, se encontró con Simón, se encontró con un hombre que la gente adulaba, se encontró con un hombre que la gente lo veía como un hombre grande, y él se hacía pasar por uno de los grandes, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó Felipe con el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar y comenzaron los enfermos a sanar, dice la palabra de Dios en el 13 de que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él quedó impresionado del verdadero poder de Dios. No sé. Si la gente pensó que había visto algo con la magia que él hacía y con el engaño que él hacía, cuando llegó Felipe lleno del Espíritu Santo, ahí se separaron las aguas. Ahí fue diferente y él se quedó sorprendido. Sí. A tal punto que dice el 13 que también creyó él mismo. Y dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros, se quedaba siempre sorprendido. Wow. Qué impresionante esta historia de Simón, de cómo él pasó de ser un mago, ¿verdad?, que la gente adulaba, a tener contacto con el verdadero poder de Dios. Y al tener contacto con ese poder de Dios, de repente él cree y se bautiza. Pero ¿qué dice más adelante, Pamela? Dice en Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué impresionante. Wow, qué increíble esta palabra, de verdad. O sea, él de repente él comienza a creer en Felipe, él comienza a creer en todo el mover que está pasando, comienza a creer en que Felipe es un hombre de Dios, ve que llega Pedro y Juan y comienza a la gente a recibir al Espíritu Santo por imposición de mano, y él dice: yo quiero eso. Sí. Y cuando él dice yo quiero eso, él lo que hace y atina es a ofrecer dinero. Y él comienza a ofrecer dinero y comienza a hablar con Pedro, y Pedro lo reprende, le dice: no, espérate, dame un segundo. Arrepiéntete porque veo que tú estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Dice: arrepiéntete a ver si Dios te perdona esto. O sea, estamos hablando figúrense esto, estamos hablando de un personaje que conoció el poder de Dios, tuvo contacto con el poder de Dios, y al tener contacto creyó. Y no solamente que creyó, sino que se bautizó. Pero luego de que se bautiza, ve que hay unos hombres de Dios que están bautizando por imposición de mano para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Y lo que él atina a decir es: yo quiero de eso, y ofrece dinero. Me llama la atención que un hombre creyente, que un hombre bautizado en agua, su corazón esté pendiente a los beneficios que puede obtener de una manera u otra. Hay personas así, que creen que las cosas en Dios se obtienen en intercambio. Así es. Yo doy dinero para que Dios entonces me dé el Espíritu Santo. Yo doy dinero entonces para que Dios me use. Yo doy dinero para que yo también pueda hacer lo que hacían Pedro y Juan. Pero Pedro lo frena en seco y le dice: tú no tienes parte en esto. Porque aun cuando él había creído y aun cuando había sido bautizado en agua, su corazón no era recto delante de Dios. Y es que si nuestro corazón no es recto delante de Dios, nosotros no tenemos parte en los asuntos del reino. Wow. Si nuestro corazón no es recto delante de Dios y nuestras intenciones no son las intenciones correctas por las cuales uno debe verdaderamente buscar los misterios, buscar la llenura del Espíritu Santo,
pues entonces no tenemos y no tendremos parte en eso. Wow, Michael. De verdad que de esta palabra se pueden sacar tantos puntos importantes. Y una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que tú seas bautizado no quiere decir de que tú estás con el corazón recto delante de Dios. Así es. Si tú te fijas, Michael, él se bautizó En agua, pero no recibió el Espíritu Santo de Dios. Así es. Sino que él se bautizó porque vio un interés que él podía sacar o un beneficio que podía sacar de ese bautismo. Porque vio que a través de Felipe se bautizaban las personas y no solamente eso, sino que veía milagros reales. Porque lo que él hacía era magia. Así es. Antes de él conocer supuestamente al Señor, lo que él hacía era engañar a las personas. Y yo me pregunto, Michael, ¿cuántas personas hoy en día no hay por ahí haciéndose pasar por apóstoles, pastores y supuestamente haciendo el poder de Dios o haciendo manifestar el poder de Dios, y realmente en esas obras no está el Espíritu Santo? Así es. Eso de verdad, Michael, me llama mucho la atención y es de reflexión para nosotros. Claro. Fíjate algo que me llama la atención de eso que tú acabas de decir, es que hay personas que creen, personas que fueron bautizadas en agua, y que están sentadas en iglesias, creyendo que van a ser usadas por Dios y que su momento va a llegar, pero si su corazón no es recto delante de Dios, su momento nunca llegará. Aun cuando Dios tiene planes, aun cuando la palabra habla de predestinación, aun cuando la palabra habla de dones, aun cuando la palabra habla de llamado y escogidos, Amén. Si tu corazón no es recto delante de Dios, pues entonces el poder de Dios no se manifiesta a través de ti como vasija. Acuérdate que la palabra habla de que es depositada su gloria en vasos de barro, porque es de Él. Nosotros simplemente somos barro en manos del alfarero, barro frágil, que lo que hace es que da testimonio de que lo que se hace a través de los hombres de Dios y mujeres de Dios no es responsabilidad de la carne de nosotros como hombres y mujeres, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando nosotros nos quitamos del medio, cuando dejamos la amargura a un lado, Amén. Cuando dejamos la maldad a un lado, cuando dejamos las intenciones vanas a un lado, Nuestro interés propio. cuando dejamos nuestro interés propio a un lado, fíjate algo, hay un punto importante y es que él se hacía pasar por un grande entre el pueblo. La gente pensaba que él estaba manifestando el poder de Dios, y cuando él ofreció dinero, él lo que quería precisamente era que la gente lo siga viendo como grande. Wow. Él quería que la gente lo siga viendo como grande. Él se quedaba atónito cuando veía los milagros, cuando veía la sanidad, cuando veía los prodigios. Y él decía, yo quiero de eso. Porque así muchas personas llegan a Jesús. De que dice, estoy viendo que se está manifestando Dios, estoy viendo que se está manifestando el Espíritu Santo, yo quiero de eso, yo quiero que me aplaudan, yo quiero que me coloquen en lugares espaciosos, yo quiero que la gente me distinga entre la multitud, yo quiero ser especial, yo quiero ser famoso, yo quiero ganar adeptos, yo quiero ganar seguidores, yo quiero ganar finanzas, yo quiero que ser alguien en Dios. Pero la razón por la cual tú quieres ser alguien es porque tú quieres aparentar ser un grande entre los grandes. Y eso quería Simón. Simón quería aparentar. Oye, dice la palabra que él andaba detrás de Felipe. Él andaba detrás de Felipe cada momento, atrás, no se le despegaba. Pero oye la intención de su corazón. Él le ofreció dinero por algo de lo cual él no iba a tener nunca parte si no se arrepentía. Por eso Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Oye, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Así es. Y Dios nos está llamando a eso, a reflexionar en esta palabra. Gloria a Dios. Es un tiempo, Michael, en el que todos nosotros, servidores de Cristo, de que nos hemos bautizado en las aguas, reflexionemos. Así es. Esta palabra nos está llamando a la reflexión, de escudriñar nuestro corazón, Michael. Así es. De que nosotros, incluso nosotros mismos, nos escudriñemos y digamos, ¿por qué? ¿Con qué intención estoy haciendo esto? Así es. Realmente lo estoy haciendo con la intención de que la gente se arrepienta, de que la gente llegue a Cristo, de que la gente se bautice para el perdón de pecados y para seguir a Cristo y dejar su viejo hombre, su vieja vida y pasar a esa vida eterna. O es porque quiero el elogio, porque quiero el ego, porque quiero la foto, porque quiero los likes, porque quiero ser famoso, porque quiero que el otro me engrandezca. Así es.
Entonces, Está fuerte eso. este es un tiempo en el que debemos escudriñar nuestro corazón, Michael, y preguntarnos con qué intención estoy sirviendo al Señor. Porque dice la palabra en Salmos 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Amén. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso le decía a David, era una oración que David le decía luego de haber pecado por el pecado de Betsabé y luego de que Natán lo exhortara. Y es lo que Dios está llamándonos hoy en día, Michael, a que le digamos al Señor, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Gloria a Dios. Y eso que David tenía para Dios un corazón recto, porque Dios decía que él le agradaba Un el corazón agradable de David. para Dios, sí. Pero el tema no estaba en las veces que pecaba David, sino en las veces que luego de ese pecado él se arrepentía Así es. y derramaba su corazón delante del Señor. Y dice, los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado. Gloria a Dios. Y así también dice Michael en Salmos 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Amén. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Oye, qué importante que tú hables de jurar con engaño, porque Simón justamente al bajar a las aguas y decir, muero al mundo y vivo para Cristo, juró con engaño. Él hizo una promesa para su vida, para él, para su vida personal, y él la rompió. Wow. Porque el engaño nunca dejó su corazón. El engaño cuando él descendió a las aguas nunca dejó su corazón. Y hay muchas personas que pasan por el bautismo y creen que ya delante de Dios son personas diferentes. Tú te haces una persona diferente cuando los frutos se alinean con lo que Dios tiene designado para ti. Gloria a Dios. Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. Santo Dios. No por el bautismo en agua. Entonces, es importante entender de que aún los demonios creen y tiemblan. Dice que Simón creyó, pero aún los demonios creen y tiemblan. Dios mío. El punto no es creer o no creer. El punto es de dar nuestra vida en adoración, dar nuestra vida en sacrificio, en obediencia al Maestro. Es lo que hizo Abraham cuando subió con Isaac. Es que él le dijo a los que lo acompañaban, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y vamos a volver. Es que literalmente nosotros podamos vivir una vida de adoración, una vida de entrega, que un corazón literalmente de adorador es un corazón literalmente que nosotros podamos ponerlo delante de Dios y que el Señor cuando lo escudriñe, cuando pese el Espíritu y cuando pese nuestros corazones pueda decir, está recto delante de mí. Eso es lo que el Señor busca. Pero para eso debemos, si es necesario, arrepentirnos. Amén. Y decir, oye, yo me bauticé y yo pensaba que ya yo estaba nítido para que el Espíritu Santo me usara, para hablar en lenguas, para que los dones se manifestaran a través de mí. Pero estoy viendo que quizás las intenciones mías, luego de ver muchas luces, luego de ver mucho YouTube, luego de ver mucho Instagram, luego de ver muchos ministros por ahí viajando al mundo, mis intenciones se desviaron. Son los beneficios que trae. Son los beneficios que trae el ministrar bajo el Espíritu Santo y no lo que el Espíritu Santo hace en las vidas, en las almas que el Señor vino a buscar. Oh, Padre, gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, oramos, Sí, Señor Jesús, para que todo el que está ahí, Padre, pueda escudriñar y pueda pensar y pueda meditar en esta palabra. En el nombre de Jesús. Padre, que tú llames a arrepentimiento a cada uno de los que es necesario que se arrepienta, Padre. Pedimos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que la llenura del Espíritu Santo y la imposición de manos, Padre amado, que esos actos, Padre amado, las personas los busquen, Padre amado, para tu gloria, que lo busque para que tú seas exaltado y que no busque, Padre amado, con esto salir del anonimato, salir, Padre amado, para ser conocidos, para ser alguien, Señor. Padre, que puedan entender ese espíritu de orfandad, Señor, que ataca a esas personas, Señor. Yo los reprendo en el nombre de Jesús, Señor, que puedan entender que no recibieron espíritu de esclavitud, que recibieron espíritu de adopción, por lo cual claman, Abba Padre. Que su identidad no la define un púlpito, que su identidad no la define un don, amén, que su identidad no la define un llamado ni un ministerio, sino quien hace el llamado, sino aquel que murió por nosotros, sino de que somos hijos de aquel que vino, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, Jesucristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, trae refrigerio. Padre amado, trae, Señor, convicción de pecado y trae, Padre amado, un momento de meditación para que podamos, Señor, arrepentirnos de ser necesario.
Te amamos, Padre, bendecimos tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.